que les lleva a bajar el rendimiento escolar. Los tipos de epilepsia, tenemos a la idiopática primaria, donde se desconoce la causa anatómica, se puede suponer que es un traumatismo o alguna neoplasia, y puede ser consecuencia de anomalías hereditarias del sistema nervioso central, y la sintomática o secundaria, que ya es causada por drogas, tumores, traumatismo, hipoglucemia, infecciones meningias, abstinencia aguda en alcohólicos y, como le dije, el parpadeo de las luces, como de las discotecas, ¿no? Que cambian de color rápidamente. Los tipos de convulsiones pueden ser parciales, que son simples, complejas o con convulsiones tónico-clónicas, y las generalizadas, las tónico-clónicas con crisis de ausencias, mioclónicas, convulsiones febriles, sobre todo en los niños de corta edad. En cuanto a las convulsiones parciales simples, pueden durar entre 30 a 60 segundos, producidas por un grupo de neuronas hiperactivas con actividad eléctrica normal, limitadas a un solo foco del cerebro. El paciente no pierde la conciencia, pero tiene actividad anormal en un miembro. Las complejas, donde hay pérdida del conocimiento que dura de 30 segundos hasta 2 minutos, aunada con movimientos propositivos, ya sea chasquear los labios o agitar la mano. Y las crisis de ausencias, que tienen un inicio repentino de la pérdida del conocimiento con una mirada fija e interrupción de las actividades que estaba realizando y dura aproximadamente 30 segundos o menos. Las convulsiones tónico-clónicas, donde hay pérdida del conocimiento y contracciones sostenidas de los músculos de todo el cuerpo, a lo que le siguen periodos de contracción muscular alternada con periodos de relajación, durando aproximadamente de 1 a 2 minutos. Esas son las convulsiones clásicas que mencionaba en el video, que se ven en las películas, ¿no? En cuanto a los primeros auxilios, como explicaba ahí, en cuanto vemos a una persona que está sufriendo una crisis epiléptica, una convulsión, la forma de ayudar es, primero, mantener la calma. Segundo, inclinar al paciente hacia un costado, tanto cabeza como brazo y pierna, para procurar de que no haya obstrucción con su lengua, y prohibido meter los dedos, ¿no? Y explico por qué. La fuerza puede ser tal que les pueden arrancar los deditos. Y tener paciencia y esperar a que llegue ayuda. O sea, alguien tiene que haber llamado alguna ambulancia. Y solamente cuidar al paciente hasta que él reaccione. Y obviamente tal vez cuando despierte no va a saber qué pasó, no va a saber dónde está. Entonces hay que tratar de cuidar a esa persona hasta que puedan venir familiares o los paramédicos. En cuanto a la fisiología, se debe a un desequilibrio de los mecanismos excitadores e inhibidores. Igual explico en el video, ¿no es cierto? ¿Qué neurotransmisores aquí van a trabajar? Pues el GABA y el glutamato. El GABA es un neurotransmisor que es inhibidor y el glutamato es un excitador. Estos neurotransmisores se compensan el uno al otro en el momento en que el glutamato predomina sobre el GABA y se produce ahí la crisis epiléptica. El GABA es un neurotransmisor inhibidor porque inhibe la transmisión del impulso de una neurona a otra. El receptor farmacológico del GABA, ¿se acuerdan que lo vimos en la anterior clase? Es el que ayuda a aperturar los canales de cloro. En cambio, el glutamato es el que va a ayudar a aperturar los canales de calcio. Calcio, carga negativa, movimiento. Cloro, carga negativa, reposo. Los mecanismos fisiopatológicos de la crisis, como nos explicaba igual en el video el señor, es donde hay un inicio, ¿sí? Que es una descarga de un grupo focal de neuronas y que luego tiene una propagación de esa descarga en todas las regiones cerebrales. Entonces, hay un desequilibrio neuronal en cuanto a nuestros elementos que tienen cargas positivas y negativas, y por eso
es que ocurre esos mecanismos de excitar y de inhibir a las neuronas y por tanto tenemos las crisis epilépticas. Bien, entonces, si conocemos ya qué pasa en una crisis epiléptica, pues no, el mecanismo de acción de nuestros fármacos antiepilépticos va a ser de inhibir que se abran esos canales de sodio y los canales de calcio y inhibir esa acción del glutamato, es decir, facilitar la acción de la inhibición del GABA. Bien, en cuanto a la clasificación, el tratamiento antiepiléptico en algunos libros, algunos autores, o tal vez cuando vayan a algún congreso, van a encontrar de que los clasifican como fármacos que potencian la inhibición mediada por los canales de sodio, fármacos que inhiben los canales de calcio, fármacos que potencian la inhibición del GABA, fármacos que inhiben los receptores de glutamato. Y nosotros, según su libro de ustedes, Farmacología de Flores, hace una clasificación más histórica de los antiepilépticos, es decir, en orden de que hayan ido apareciendo. Y tenemos a los antiepilépticos clásicos de primera generación, que son el fenobarbital, fenitoína, tosuximida, primidona, y los antiepilépticos clásicos de segunda generación, que son la carbamazepina, valproato, benzodiazepina. Y los antiepilépticos de tercera generación, y ya los más nuevos, que son el fepamato, gabapentina, la motrigina, vivatrapina, lacosamida, oscarbazepina, pregabalina, retigabina, sonizamida, topiramato y uno de los últimos, la rufinamida. Bien. Si analizamos a lo de primera generación un momento, vemos quién está aquí, el fenobarbital. Ya lo habíamos visto anteriormente al fenobarbital, ¿sí? ¿Cuál era el principal efecto adverso del fenobarbital? Para empezar, ¿qué acción tenía en la última clase que vimos el fenobarbital? ¿Qué acción farmacológica le daban al fenobarbital en la anterior clase? Somnolencia. Somnolencia. Exacto. ¿Y cuál era su efecto adverso del fenobarbital? El principal efecto adverso. Dificultad de hablar, problemas de sonoras, cefalea. Yeah, pero el principal era dependencia. ¿Sí? Entonces, vemos aquí, el fenobarbital sí fue muy usado justamente para tratar estas como antiepiléptico, pero ¿qué nos va a producir? Dependencia. ¿Sí? Entonces, después fueron apareciendo estos de segunda generación y desbancaron totalmente a los de primera generación. Y es por eso que hasta el día de hoy son los más utilizados. Inclusive los de tercera generación no han podido desbancar a estos de segunda generación. Vamos a ver por qué. Bien, si analizamos a los antiepilépticos de segunda generación, como la carbamazepina y el valproato, han ido sustituyendo a los de primera, ya que tienen una eficacia similar, son mejor tolerados y tienen un mejor perfil farmacocinético. En cuanto a las benzodiazepinas, su uso crónico está limitado por los efectos secundarios y el desarrollo de tolerancia. Los antiepilépticos nuevos de tercera generación se caracterizan porque tienen una buena tolerabilidad, aunque algunos dan lugar a algunas reacciones idiosincrásicas indeseables, que son muy importantes, que las vamos a conocer. Tienen menos interacciones entre sí y con otros fármacos que los de primera generación, y algunos de ellos son eficaces frente a las epilepsias resistentes a los clásicos. Se utilizan principalmente como los fármacos coadyuvantes en casos resistentes.
El problema de los medicamentos actuales es que no están dirigidos a las células del cerebro que funcionan mal, sino que se tienden a afectar todo el cerebro. El principal efecto de los antiepilépticos es evitar la propagación de las descargas paroxísticas del foco al resto del cerebro y, por tanto, evitar las crisis. Son un tratamiento sintomático, no previenen la epilepsia. Los medicamentos tampoco son efectivos en términos del momento en que se produce el tratamiento. Entre los mecanismos de acción que queremos para estos antiepilépticos es la inhibición de los canales de sodio, la potenciación del GABA, la inhibición de la excitación del glutamato, la inhibición de los canales de calcio, activación de los canales de potasio, modulación de las proteínas SB2A, que son de las vesículas sinápticas, las que contienen a los neurotransmisores, que hay una relación entre el mecanismo y la actividad, que sean muy posibles las asociaciones entre los diferentes antiepilépticos y que tengan efectos proconvulsivantes, es decir, que nos ayuden a evitar las convulsiones. Bien. En cuanto al mecanismo de acción, aquí está, estos son unos cuadritos resumidos de cada uno, porque, bueno, estamos diciendo que su mecanismo de acción es similar, ¿no? Entonces, resumámoslo. La carbamazepina, la fenitoína, el topiramato, la lamotrigina, el valproato, la sosnazamida, van a ir a bloquear los canales de sodio. ¿Ok? Entonces, para que no entre sodio, ya dijimos que la entrada de todo lo que era positivo, que hacía, excitaba a las neuronas. Entonces va a bloquear este canal. El valproato y la etosuximida van a disminuir o bloquear los canales de calcio. Otra vez, no ingresa calcio, no hay carga negativa, entonces no hay excitabilidad de la neurona. Bien. En cuanto aquí un cuadrito de todos los mecanismos de acción sobre los neurotransmisores y el efecto de los bloqueos de los canales para los iones, este es un cuadrito que está súper resumido que les puede ayudar a su momento de estudio. Y leámoslo todos para que lo puedan revisar después ya cada uno con calma. Veamos. El fenobarbital y la primidona, como mecanismo de acción, tienen sus efectos están sobre el GABA. ¿Qué hacía el GABA cuando se usaba su receptor? Abría los canales de cloro, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso tiene un efecto sobre el GABA para que aumente la salida para que aumente la entrada de cloro a la neurona. La fenitoína, en cambio, tiene un efecto bloqueando a los canales de sodio para que no haya excitación de la neurona. El clonazepam, diazepam, lorazepam, ya lo habíamos visto, el mismo del fenobarbital. El valproato bloquea los canales de sodio y también inhibe la síntesis del glutamato. La carbamazepina bloquea los canales de sodio y también de calcio. El topiramato es el único de todos que tiene los tres mecanismos. Aumenta la liberación de GABA, bloquea los canales de sodio y también bloquea a los receptores AMPA para el glutamato. Y la lamotrigina bloquea los canales de sodio, el felbamato bloquea los canales de sodio y también el receptor NMDA, y la gabapentina
aumenta la liberación de GABA para que haya mayor frecuencia en la entrada de cloro. Bien, entonces aquí está súper resumido todos los mecanismos de acción en uno solo, para que no se confundan. Y así pueden ir haciendo de todos los fármacos que vamos a ir conociendo. Bien. Ahora, ¿cómo van a ustedes escoger el antiepiléptico para el paciente? Es una de las preguntas que me han hecho en casi todos los grupos. Selección y utilización de los antiepilépticos. La elección del antiepiléptico se basa principalmente en el espectro del antiepiléptico y en la eficacia. La eficacia de un antiepiléptico, ¿de qué va a depender? Del tipo de epilepsia, del tipo de crisis y de la gravedad de estos dos. Entonces, una vez que ustedes tengan su diagnóstico de qué tipo de epilepsia es, qué tipo de crisis tiene el paciente, ustedes van a decidir qué antiepiléptico van a prescribir. Y como en todo yo les había mencionado, hay un cierto protocolo, pasos estandarizados para el uso de los fármacos en diferentes enfermedades. Entonces, en cuanto a la epilepsia, se prefiere primero identificar el tipo de crisis y según eso tenemos medicamentos de primera y segunda línea. Primera línea, los que se usan, porque primero, por eso es primera línea, los que van al frente. Y en segunda línea son los que se prefiere utilizar cuando estos de aquí no hacen nada, ustedes no observan ventajas sobre el paciente o cuando por X motivo no están disponibles. ¿Okay? Entonces, veamos. Para los tipos de crisis parciales simples, se prefiere en primera línea a la carbamazepina. Y en segunda línea hay el fenobarbital, primidona y valproato. Obviamente ya sabemos por qué no se usa el fenobarbital, pero podemos utilizar cualquiera de estos dos, primidona o valproato. En casos de crisis parciales generalizadas, igual, de primera línea, la carbamazepina, fenitoína y fenobarbital, pero ya desbancamos al fenobarbital porque ya sabemos las reacciones que provoca. ¿Y quiénes son de segunda línea? Primidona, valproato. En caso de crisis tónico-clónicas primarias, está la carbamazepina, fenitoína y valproato, y en segunda línea, fenobarbital y primidona. Para las crisis de ausencia, en primera línea se usa el valproato o la etosuximida, y en segunda línea, el clonazepam. Y para las mioclonías, tenemos al valproato y al clonazepam. Ojo que se pueden también administrar en conjunto, ¿no? El de primera y de segunda línea, eso va a depender, como decía, en cuanto a después de la eficacia, hay que ver la seguridad del paciente y el tipo de crisis que el paciente tenga. Bien, en cuanto a los efectos indeseables de los de primera generación, acá un resumen que pueden producir somnolencia, todos pueden producir somnolencia, especialmente el fenobarbital, ¿sí? Porque, ¿se acuerdan cuál era la indicación del fenobarbital cuando lo vimos en tranquilizantes menores? Justamente como hipnótico, ¿no? Ya. Después, náuseas, vómitos, anorexia, dolor epigástrico para la fenitoína y la etosuximida, hiperplasia gingival para la fenitoína, nistagmo, esta hiperplasia, después vamos a ver unos cuadritos, nistagmo, ataxia, confusión, alucinaciones, intoxicación por fenitoína, reacciones cutáneas, erupciones, el síndrome de Stevens-Johnson y el Lyell, generalmente todos pueden llegar a producir eso. El lupus eritematoso sistémico con la fenitoína y la etosuximida, hepatotoxicidad con la fenitoína, discrasia hemática, agranulocitosis con la fenitoína, aplasia medular con la etosuximida, anemia megaloblástica con el fenobarbital y la fenitoína, y osteomalacia con la fenitoína y fenobarbital. Entonces, si analizamos los efectos indeseables, vemos que la fenitoína nos puede dar varios efectos indeseables. Entonces, si volvemos al cuadro anterior,
Por ejemplo, en los tipos de crisis parciales simples, en primera línea está la carbamazepina y la fenitoína. Entonces, pues la fenitoína ya conozco qué efectos adversos produce, pues prefiero no darle fenitoína, ¿no? Voy a mejor pasar a una carbamazepina. Y ya le daremos fenitoína al paciente si es que dejaran de producir carbamazepina a nivel mundial. Pero lo dudo. Ok. En cuanto a los de segunda generación, de los efectos indeseables, el perfil de toxicidad es más leve para la carbamazepina y para el valproato. Esa es una de las razones por las cuales desbancaron los de segunda generación a los de primera generación. Veamos. Somnolencia, sedación, ataxia, incoordinación, náuseas, vómitos y anorexia son las más frecuentes para el ácido valproico o valproato y para las benzodiazepinas. Diplopía, vértigo, incoordinación, síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética e hiponatremia. Para quienes esto se veía sobre todo en los que tenían intoxicación por benzodiazepina. Reacciones cutáneas, erupciones, el síndrome de Johnson-Lai, hepatotoxicidad es leve con relación a la fenitoína, vimos que la fenitoína es más hepatotóxica, y discrasias hemáticas como granulocitosis, aplasia medular con el uso de las benzodiazepinas. Y la eosinofilia o esplenomegalia y la linfadenopatía con las carbamazepina. El síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética es un trastorno médico comúnmente visto en la población de pacientes hospitalarios y en especial aquellos hospitalizados con lesiones del sistema nervioso central. Es un síndrome causado por la liberación excesiva de la hormona vasopresina o antidiurética de la hipófisis posterior o de otra fuente como un tumor. El cáncer de pulmón de células pequeñas produce un síndrome paraneoplásico cuya expresión es la causa más frecuente de este síndrome. Y el resultado clásico es una hiponatremia, que es una disminución de la concentración de sodio circulante en la sangre y una mayor concentración en la orina y ocasionalmente una sobrecarga de líquido corporal. Entonces eso para que entiendan qué era esta CIAD. Bien, ahora vamos a ver, bueno, no lo vamos a ver todo porque ya hemos visto algunos en las anteriores clases, entonces se lo vamos a pasar así flash, ¿ok? No me van a repetir porque ya lo hemos mencionado, ya lo conocemos. Vamos a hablar más que todo de los nuevos, ¿bien? En cuanto a la fenitoína, pertenece al grupo químico de las hidantoínas. Y bueno, ya vimos su mecanismo de acción. Veamos su vía de administración. Es vía oral, es lenta e incompleta. Intramuscular, se precipita y se absorbe lenta e imprescindiblemente. Vía endovenosa, se debe administrar lentamente. Su toxicidad, vía endovenosa, es cuando se administra rápidamente vía endovenosa puede producir arritmia y disminución del sistema nervioso central. Y a dosis altas puede producir complicaciones en el cerebelo, cambios en la conducta, hipertrofia gingival, osteopenia e hirsutismo en las mujeres y reduce la vitamina K y el folato. Por eso a estos pacientes que toman fenitoína hay que darle una dosis compensatorias de vitamina K y folato cada cierto tiempo. Sus aplicaciones para las convulsiones parciales y tónico-clónicas, pero no para las crisis de ausencia. Su vida media era de 20 a 60 horas y se fijaba en un 90% a las proteínas. La dosis varía de adultos de 5 a 6 miligramos al día y niños de 4 a 8 miligramos al día. Esta es la hiperplasia gingival dilantínica que presentan los pacientes que han tomado fenitoína durante mucho tiempo. Fíjense cómo va avanzando esta gingivitis hasta el punto de obstruir pues toda la mordida, ¿no? Fíjense, realmente esto ya pues deformaba toda la boquita de la persona
Y esto se veía comúnmente en las personas del campo, sobre todo, que tomaban fenitoína durante muchos años, ¿no? Y bueno, estamos hablando de personas que no pueden, en aquel entonces, puedes recurrir periódicamente al médico, y en ellos se podía evidenciar esta hiperplasia gingival. Yo me recuerdo haber visto muchas personas, sobre todo en Valle Grande, con este efecto adverso, porque en la zona de Valle Grande había, bueno, al consumir pues mucho carne de cerdo, entonces tenía la gente mucha crisis epiléptica, pero por el parásito del cerdo, ¿no? Por la cisticercosis. Entonces, esos pacientes que habían tomado durante mucho tiempo fenitoína tenían todos estos problemas gingivales, y yo no entendía por qué, ¿no? Pero ahora lo entiendo muy bien. Cuando ya estudié la fenitoína, entiendo por qué esos pacientes y por qué en esa zona, ¿no? ¿Por qué no en otros lados? Era por la prevalencia de las crisis epilépticas producidas por el parásito que al consumir la carne de cerdo mal cocida. Bien. En cuanto al fenobarbital, creo que no los podemos saltar porque ya lo hemos conocido en el anterior tema, pero sí podemos aquí mencionar para qué aplicación terapéutica se le usaba: para el tratamiento de las convulsiones tónico-clónicas parciales y generalizadas, y se lo podía administrar en dosis de 1 a 5 miligramos por kilogramo de peso para adultos y de 3 a 5 miligramos por kilogramo de peso para niños, con un máximo de 250 miligramos. ¿Ok? Y esas dosis, como ya vimos, se tienen que ir ajustando de a poco y de acuerdo a la necesidad del paciente. Lo que lo hacía muy bueno también, fíjense, era la vida media, ¿sí? Vida media larga, ¿se acuerdan de la clasificación? Bueno, era de vida media larga, de 80 a 120 horas. Bien, conozcamos a este otro, la primidona. Pertenece al grupo de los desoxibarbitúricos. Su mecanismo de acción, ya lo habíamos estado dentro del cuadro. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a actuar sobre el GABA para aumentar la frecuencia de apertura y que ingrese cloro. Su metabolito es la feniltilmalonamida, perdón. Se une un 50% a las proteínas, tiene una vida media de 5 a 15 horas, nada más. Su mecanismo de acción, esta es de la etosuximida. Esta pertenece al grupo de las succimidas y se usa para tratar las crisis de ausencia, ¿sí? Solamente para las crisis de ausencia. Ya habíamos visto su mecanismo de acción, lo volvemos a repasar aquí con el dibujito, solamente mirando. ¿Qué va a hacer? Bloquear los canales de calcio. Su vía de administración es oral, lográndose una absorción completa después de 3 horas. En cuanto a su toxicidad, presentan náuseas, vómito, anorexia, somnolencia, letargo, euforia, mareo, psicosis, el síndrome de Stevens-Johnson y la toxicidad renal y hepática. En cuanto a su toxicidad, sedación, ataxia, vértigo, diplopía, nistagmo. Aplicaciones para las convulsiones. No, perdón. Aquí perdón, es que esto se ha movido esta diapositiva se ha movido, niños. Lo voy a acomodar ya. Tiene que venir la etosuximida. Esto de los desoxibarbitúricos es para el fenobarbital. Y aquí, continuamos con la succimida. Su vida media oral es de 40 a 50 horas en el adulto y 30 horas aproximadamente en los niños. La dosis es en el adulto 500 miligramos por día y en los niños 250 miligramos al día. En cuanto a su aplicación terapéutica, fue el primer fármaco que apareció para el control de la crisis de ausencia. Entonces, no se olviden, eso es muy importante, la etosuximida, primer fármaco que apareció para el control de la crisis de ausencia. Un ratito, por favor.
Voy a anotar lo de la diapositiva porque si no me olvido y se lo voy a mandar mal. Ya. Ok, este es el síndrome de Steven Johnson. Fíjense, esa descamación generalizada por una alergia, ¿no? Una alergia que lleva a una descamación generalizada de la piel. Prácticamente se levanta la piel entera. Qué dolorido debe ser eso en los niños. Ya. Bueno, veamos esta, la carbamazepina. El fármaco de segunda generación y en primera línea para usar para las crisis epilépticas. Pertenece al grupo de los iminoestilbenos. Fue aprobado en 1974 como anticonvulsivo y hasta ahora no ha habido quien lo desbanque. Tras su mecanismo de acción, habíamos visto, era inhibir los canales de sodio. Su vía de administración es oral, aunque se absorbe lentamente, pero puede alcanzar una unión de un 75% a las proteínas, distribuyéndose con rapidez a todos los tejidos. Su vida media es de 10 hasta 20 horas y puede disminuir de 9 a 10 horas cuando se administra junto con otros fármacos, otros antiepilépticos como el fenobarbital o la fenilidantoína. Esta carbamazepina tiene una toxicidad, que ya hemos visto, que es menor a otros antiepilépticos, pero puede producir sí una intoxicación aguda cuando se sube de golpe la dosis y puede aparecer estupor o coma, convulsiones y depresión respiratoria. En cuanto a los efectos adversos, que ya no depende de la dosis, puede aparecer somnolencia, vértigo, ataxia, diplopía, visión borrosa, anemia y hepatotoxicidad. Su dosificación es 200 miligramos una vez al día, pero se puede ir aumentando la dosis hasta llegar a 1200 miligramos. En los niños se calcula de 20 a 30 miligramos por kilogramo de peso una vez al día. Y está indicado, como vimos, para las convulsiones tónico-clónicas, las parciales y las generalizadas. Pero se debe vigilar la función renal y hepática. El ácido valproico o valproato, conocido con el nombre de Depakene. Su mecanismo de acción, bueno, igual, ¿no? Va a inhibir los canales de sodio y también va a inhibir los canales de calcio y va a aumentar la síntesis del GABA. Su vía de administración es oral. Se alcanza una máxima absorción de 1 a 4 horas, pero puede verse retrasada si se administra junto con los alimentos. Alcanza una fijación del 90% a las proteínas plasmáticas. En cuanto a su toxicidad, puede producir anorexia, náuseas, vómitos, aumento de peso, sedación, ataxia, temblor y alopecia, amenorrea, trombocitopenia, hepatotoxicidad. Su vida media es unas 15 horas aproximadamente y se puede ver reducida si es que se administra junto con otro antiepiléptico. Su dosis inicial es de 15 miligramos por kilogramo al día y se puede ir ajustando semanalmente con un máximo de 60 miligramos por kilogramo al día. Se administra para las crisis de ausencia principalmente y también se puede utilizar para otro tipo de convulsiones parciales y generalizadas. Las benzodiazepinas, de ellas se prefiere el clonazepam, el clonazepam, al diazepam y el lorazepam. No vamos a hablar de mecanismos, ya lo sabemos también la vía de administración, sabemos su toxicidad, sabemos su vida media, sabemos las dosis, les había mostrado, pero vamos a hablar de las aplicaciones. Vamos a hablar que se prefiere utilizar el clonazepam para las crisis de ausencia y también para las convulsiones mioclónicas en los niños. Este clonazepam, si se acuerdan, dijimos, venía en gotitas, ¿no? Para administrar en niños. Los otros no vienen en gotitas. El único es el clonazepam. El diazepam para administrar en el estado epiléptico, este es vía endovenosa. Y el clorazepato también se puede usar para las convulsiones parciales. Bien, vamos a hablar de los nuevos. Vamos a hablar de esta gabapentina y pregabalina, de los dos juntos. Estos dos son análogos del GABA, del ácido gamma-aminobutírico.
Es decir, que a estas moléculas de GABA se les ha añadido un anillo lipófilo para que este GABA pueda entrar y atravesar fácilmente la barrera hematoencefálica. Entonces, obviamente, ¿cuál va a ser su mecanismo de acción? Aumentar la carga producida por el GABA, ¿no? Su vía de administración es oral. Su toxicidad puede producir somnolencia, ataxia, mareo, fatiga. Y dijimos que su ventaja de estos de tercera generación era que eran bien tolerados, ¿no? A diferencia de los de segunda y de primera. Su vida media es de 5 a 9 horas. Su dosis puede ir de 900 a 1800 miligramos al día como máximo, pero se inicia con 300 miligramos. Y de ahí luego ya se va aumentando hasta encontrar la dosis adecuada. En cuanto a sus aplicaciones terapéuticas, escuchen esto, es muy importante. Esta gabapentina y pregabalina pueden acompañar a otro anticonvulsivo para tratar las convulsiones parciales. Es decir, son terapia complementaria. Nunca van solos para tratar convulsiones, crisis epilépticas. ¿Se los administra solo? Sí. ¿Cuándo? Para tratar el trastorno neuropático. Ay, caramba, perdón. Para tratar el trastorno neuropático. ¿Y en quiénes se da esto? En las personas de la tercera edad y en los diabéticos. ¿Ok? Solitas entonces van para hacer tratamiento de este trastorno neuropático, pero no para como anticonvulsivo. Como anticonvulsivo van asociados a otro anticonvulsivante. ¿Ok? La lamotrigina. Esta pertenece al grupo de la feniltriazina. Su mecanismo de acción es también bloquear los canales de sodio. Se absorbe vía oral. Su toxicidad, puede producir somnolencia, ataxia, visión borrosa o doble, náusea, vómito. Puede producir erupciones cuando se combina con otro anticonvulsivo. Ay, que se me ha movido, chicos, que estoy apretando mal aquí. Ya, ahora sí, perdón. Su vida media es de 24 horas. Su dosis, 500 miligramos al día y se va incrementando por semana hasta un máximo de 500 miligramos al día. Sus aplicaciones terapéuticas para cualquier tipo de crisis convulsiva. Esta la lamotrigina. O para acompañar a otro anticonvulsivante. También son de primera opción para tratar el síndrome de Lennox-Gastaut, que nos describió en el video, o las crisis de ausencia atípicas. Otro, el topiramato. Este es un monosacárido sulfamato. Se usa para el tratamiento de las convulsiones parciales y se han propuesto varios mecanismos de acción. Bloqueo de los canales de sodio o limitar al receptor AMPA de glutamato o potenciar las acciones del GABA. Es útil contra las crisis parciales de difícil manejo, para las tónico-clónicas generalizadas, para el síndrome Lennox-Gastaut de difícil manejo y para crisis mioclónicas, excepto las de ausencia. En cuanto a su toxicidad, puede producir somnolencia, pérdida de peso, nefrolitiasis, por lo cual hay que supervisar el funcionamiento del riñón periódicamente, y su dosis es de 200 a 600 miligramos al día. Otro, el levetiracetam, ese pertenece al grupo de las pirrolidinas. Actúa sobre las membranas de la vesícula sináptica, probablemente retrasando la liberación de glutamato. Es de primera elección también para las crisis parciales de difícil manejo. Su toxicidad, somnolencia y mareos leves, y su dosis de 500 a 1000 miligramos al día. Entonces, como ven, son más tolerables que las otras, pero siguen siendo de tercera, o sea, es
una opción alternativa cuando no se puede manejar las crisis parciales con los antiepilépticos de segunda generación. ¿Ok? Bien. Con eso terminamos antiepiléptico y vamos a ver otro tema que son los antiparkinsonianos. Bien, mientras pongo la diapositiva, ¿alguna pregunta? ¿Alguna consulta hasta aquí? Hay preguntas en el chat, doctora. A ver, ahorita me voy a fijar, esperen un ratingo, voy a abrir esta carpetita. Un ratingo, ahorita lo leo. Okay, que estaba buscando mi carpetita. Doctora, ¿cuál antiepiléptico recomendable a la embarazada? La carbamazepina. Sí, ya lo vimos. Ahí está en el esquemita que pasamos, ¿no ves? Es la carbamazepina. Bueno, solo hay una pregunta, sí. Pensé que habían varias. No, no hay ninguna. ¿Ninguna otra? Bien, ¿se entendió bien entonces? Me alegro. ¿Está bien? Porque este tema también es larguito. Si no nos apuramos, no me alcanza. Bien. ¿Pueden observar la diapositiva, por favor? ¿Me confirman? Sí, doctora. Bien. ¿Qué dice? ¿No? ¿Nada? Antiparkinsonianos. Antiparkinsoniano. Ya. Pensé que alguien me estaba preguntando algo. Bueno, pero he visto que no. Ok. Vamos a hablar sobre los antiparkinsonianos. Bien. Y vamos a hablar del Parkinson. Aquí no les puedo poner un videíto, porque si no, no nos da el tiempo. Pero sí les he dejado al final de este tema un link para más que conocer la enfermedad del Parkinson, habla una persona que tiene Parkinson, ¿ok? Es un joven deportista que empezó a tener síntomas del Parkinson en jovencito. O sea, entonces con eso queda queda desmitificado de que el Parkinson solo le da a las personas de la tercera edad. No es así, ¿ok? Parkinson puede dar a personas jóvenes también. Entonces, ¿qué es el Parkinson? La enfermedad del Parkinson es una enfermedad crónica, progresiva y degenerativa del sistema nervioso central, debido a qué? A la falta de dopamina, donde en el mesencéfalo y debido a una lesión anatómica de la sustancia negra. En estudios que han hecho en personas que han sufrido Parkinson, a medida que ha evolucionado su enfermedad, fueron haciendo estudios y vieron que en estas personas va desapareciendo esta sustancia negra. Si pueden entrar y leer un poquito más del Parkinson y ver las imágenes de cómo justamente esa imagen de sustancia negra que aparece, ¿no es cierto?, en los estudios del cerebro, en estas personas del Parkinson va desapareciendo no se ve esa sustancia negra. Entonces, eso es lo que dicen los estudiosos, que las células que producen dopamina, o sea, las neuronas, van desapareciendo, o sea, van dejando de trabajar, y por eso es que al no haber esa dopamina nosotros ¿para qué la necesitamos? Pues para tener fluidez en nuestros movimientos, ¿ok? Entonces, pues al no haber esta dopamina,
hay una degeneración crónica y progresiva de estas estructuras cerebrales que son las que se encargan de la coordinación, del movimiento, del equilibrio, del mantenimiento del tono muscular y de la postura. Entonces, la ausencia o muerte de esas neuronas secretoras de dopamina provoca una serie de síntomas denominados parkinsonismo. ¿Y cuáles son esos síntomas? En ese orden va apareciendo temblor, rigidez muscular, bradicinesias e inestabilidad postural. La pérdida es progresiva de la habilidad motriz, dificultad para satisfacer las necesidades básicas, pueden presentar patologías asociadas y pueden aparecer inclusive otras enfermedades. ¿Qué quiere decir con patologías asociadas? En estas personas que tienen Parkinson pueden haber otros síntomas y también eso quiere decir que van a necesitar medicación para acompañar esas otras enfermedades, que generalmente son depresión, cambios emocionales, dificultad para tragar y masticar, cambios en el habla, problemas urinarios, problemas en la piel, problemas para dormir, demencia, hipotensión, dolores, fatiga y disfunción sexual. Muy importante eso. Entonces, qué usan para diagnosticar esa enfermedad? Bueno, eso ya lo van a ver, supongo, después. Tienen que hacer pruebas de laboratorio, pruebas en sangre, para controlar la dopamina. Eso es lo importante. Y algunos estudios de diagnóstico, resonancia, tomografía y después ya. Un ratito, quiero leerles algo que había encontrado aquí de pronóstico de la enfermedad. Sí, aquí. Encontré esto que es muy importante. Son las etapas de la enfermedad del Parkinson. Si ya habíamos visto que eran 4 etapas, pero la etapa 1 es donde aparecen síntomas solamente en un lado del cuerpo. En la etapa 2, los síntomas son en ambos lados del cuerpo, pero no hay un deterioro del equilibrio. En la etapa 3, ya hay un deterioro del equilibrio, donde la enfermedad está de leve a moderada, pero todavía pueden ser independientes físicamente. Y en la etapa 4, ya hay una incapacidad grave, pero aún pueden caminar o estar de pie sin ayuda. Y en la etapa 5, ya pueden llegar a necesitar silla de rueda o estar permanentemente en la cama y necesitan ayuda para poder moverse. ¿Ok? En otro lado donde leí el pronóstico de vida de estas personas cuando ya entraban, no me equivoco, en la etapa 4 y 5, eran de 5 a 8 años. Bueno, en cuanto a la farmacología antiparkinsoniana, el tratamiento se dirige a restablecer el equilibrio entre la dopamina y la acetilcolina, sobre todo de la dopamina. Ya vimos para qué la necesitamos. El objetivo general es incrementar la capacidad de la persona para desarrollar sus actividades de la vida diaria. No existe un tratamiento farmacológico curativo, por lo que este se dirige solo a controlar los síntomas. ¿Ven? ¿Entienden por qué esta es una enfermedad degenerativa? No lo cura, solamente va a controlar los síntomas. Considerando la fisiología de la enfermedad del Parkinson y las bases de una terapéutica farmacológica racional, a la luz de los conocimientos se llevan a cabo tratamientos de la siguiente manera con drogas dopaminérgicas que incrementen esa actividad dopaminérgica
es decir, la actividad de la dopamina, y con drogas anticolinérgicas centrales que disminuyan la actividad de la acetilcolina. ¿Y quiénes son esas drogas? Vamos a ver. Las dopaminérgicas. Tenemos a los precursores de la dopamina, que es la levodopa. Los agonistas de la dopamina, la bromocriptina, lisurida, pergolida, carbegolida, apomorfina, propirinol, pramiprexol. Los que aumentan la liberación de dopamina, la amantarina. Y los inhibidores de la degradación de la L-dopa y de la dopamina, es decir, la levodopa y de la dopamina, que son los inhibidores de la MAO-B, el deprenil y la selegilina, y los inhibidores de la COMT, el entacapone y tolcapone. Y los antimuscarínicos de acción central, que son bloqueantes muscarínicos, el triexifenidilo, el biperidino, cicrinina, prociclidina, caramifeno, fenglutarimina, y los anticolinérgicos de acción antihistamínica agregada, dietacina, benzatropina, y de las fenotiacinas, la etopropacina y la profenamina. Bien, vamos a hablar primero de la levodopa. La levodopa es, si se acuerdan cuando vimos síntesis de dopamina, vimos que la levodopa es la precursora de la dopamina. ¿Sí? ¿No se recuerdan? Por favor, vuelvan atrás porque como unas 3 veces les expliqué la síntesis de la dopamina. Bien. Este es un precursor de la dopamina que se puede absorber en el tracto gastrointestinal y atraviesa la barrera hematoencefálica. Cuando se administra por vía oral, se metaboliza a nivel periférico por la enzima decarboxilasa, obteniendo metabolitos activos que causan efectos secundarios a nivel sistémico, y es considerado el fármaco más efectivo para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Al administrarlo, se aprecia una mejoría de todos los síntomas parkinsonianos. Entonces, una pregunta que me han hecho en los otros grupos, ¿cuál es el mejor fármaco para el Parkinson? Bueno, aquí está. Es considerado el fármaco más efectivo para el tratamiento de la enfermedad del Parkinson. ¿Qué? La levodopa. ¿Ok? Entonces, con eso creo que ya queda contestada esa pregunta. ¿Por qué? Eso vamos a ver. O sea, para saber por qué es lo que tienen que conocer al fármaco y poder compararlo con los otros antiparkinsonianos. Entonces, ahí se van a dar cuenta el por qué es el mejor. Bien. Ahora, resulta que la levodopa solita no se administra. Se puede administrar, pero no se administra. Se administra junto con la carbidopa o junto con la benseracida. Junto con la carbidopa viene en comprimido y se puede administrar entre 2 a 8 comprimidos diarios. Bueno, ¿y cómo se define esto? Según cómo sean los movimientos parkinsonianos de la persona, pues no tienen que probar siempre con las dosis bajas y luego ir subiendo hasta que encuentran la mejor concentración para controlar esos movimientos. Se administra cada 12 horas. Cada comprimido contiene 250 miligramos de levodopa y 25 de carbidopa. En el caso de la levodopa más la benseracida, igual se administra cada 12 horas, pero tiene 250 miligramos de levodopa y de benseracida 50. Ahora, ¿quién es la carbidopa? La carbidopa es un inhibidor no competitivo de la decarboxilasa. ¿Se acuerdan quién es esta? La decarboxilasa. Que cuando se administra con la levodopa inhibe la conversión periférica de la levodopa en dopamina. ¿Por qué? Por esa decarboxilasa, o sea, una enzima, ¿no es cierto? Que
que convertía a la levodopa en dopamina. Esto da lugar a un aumento de la cantidad de levodopa disponible para su transporte al sistema nervioso central, debido a la carbidopa que la carbidopa no cruza la barrera sangre-cerebro. La carbidopa no afecta el metabolismo de la levodopa en el sistema nervioso central. La carbidopa también aumenta la biodisponibilidad de la levodopa mediante la inhibición del metabolismo de la levodopa en el tracto digestivo. Menos del 1% de levodopa alcanza el sistema nervioso central si se administra sin carbidopa. La carbidopa reduce la dosis de levodopa requerida para producir un efecto dado en aproximadamente el 75%. Cuando se administra con levodopa, la carbidopa aumenta tanto los niveles de plasma como la semivida de la levodopa en plasma y disminuye los niveles de dopamina y ácido homabilinínico en el plasma y en la orina. Bueno, esa entonces es la razón por la cual no se administra levodopa sola, sino con la carbidopa, es decir, para evitar, para ayudar a que atraviese la barrera hematoencefálica. Entonces, así la carbidopa nos ayuda a que se administre menos cantidad de levodopa, si no, habría que administrar más, los comprimidos deberían ser de mayor concentración, pero gracias a la carbidopa se administra menos concentración de levodopa. Ahora, ¿qué pasa? Tal vez algunos se pregunten, ¿qué pasa si no le administramos directo harta levodopa, una buena concentración? Pues vamos a conocer sus efectos adversos. Tienen que conocer los efectos adversos para poder entender por qué se debe empezar por las dosis más bajas. Bien, ¿en quiénes está contraindicada? En las arritmias cardíacas, en el bloqueo auriculoventricular, en la hipotensión ortostática, glaucoma de ángulo cerrado, melanoma maligno, lactancia. Bien, sus efectos adversos: náusea, vómito, diarrea, estreñimiento, hemorragia gastrointestinal, cefalea, retención urinaria, visión borrosa, discinesia de la musculatura orofacial. Inclusive en algunas personas llega a teñir el sudor, la orina y las lágrimas. La saliva también se torna un poquito cafecita. Estos vómitos y la diarrea son de color oscuro, casi como el alquitrán. Y eso es por el mismo medicamento, es por la levodopa, es las características químicas de la levodopa. Eso no se puede evitar lastimosamente, ¿ok? Ni el estreñimiento. Entonces, esos son los efectos adversos. Entonces, imagínense, tal vez las primeras dosis no los va a sentir, pero conforme se vaya aumentando las dosis, sí se van a hacer más observables estos efectos adversos, ¿ok? En cuanto a su farmacocinética, se absorbe rápidamente en el intestino. Alrededor del 30 al 50% alcanza la circulación general. La acidez del estómago y la presencia de medicamentos pueden retardar su absorción. Se distribuye en la mayoría de los tejidos corporales, pero no en el sistema nervioso central. Por eso es que necesita ingresar con la ayuda de la carbidopa. El 95% de la levodopa es convertida en dopamina por la enzima L-aromático aminoácido de carboxilasa y sufre efecto en el primer paso hepático. Se elimina por vía renal. El mecanismo de acción se desconoce. Se cree que el pequeño porcentaje de cada dosis que llega a pasar la barrera hematoencefálica es la que se llega a descarboxilar a dopamina. La dopamina estimula luego los receptores dopaminérgicos en los ganglios basales para mejorar el equilibrio entre las actividades colinérgica y dopaminérgica. Bien, otro medicamento, la bromocriptina. Esta bromocriptina
Su primer uso era inhibidor de la lactancia, ¿ok? Pero también se lo usa para tratar el Parkinson. Su posología es de 1.25 a 2.5 miligramos vía oral cada 8 o 24 horas con las comidas. ¿En quién está contraindicado? En la insuficiencia cardíaca y en la psicosis. ¿Cuáles son los efectos adversos? Náusea, vómito, cefalea, fatiga, somnolencia, arritmia, congestión nasal, dolor abdominal, síndrome de Raynaud, confusión, delirio, alucinaciones y discinesias. En cuanto a su farmacocinética, solo el 28% de una dosis vía oral de bromocriptina se absorbe en el tracto digestivo. Fíjense qué poquito. Y más todavía el 90% se metaboliza a nivel hepático. Solo el 6% alcanzaba la circulación sistémica. Tiene una vida media de 3 horas uniéndose a las proteínas plasmáticas en un 96%. No sufre el efecto del primer paso, pero sí es hidrolizada de metabolitos inactivos que secretan por vía biliar y solo una pequeña porción se elimina por vía urinaria. En cuanto a la farmacodinámica, es un agonista del receptor de dopamina, lo cual activa los receptores posinápticos de la dopamina, actuando sobre los receptores de 2 estriados encargados de inhibir la corteza motora. Otro fármaco, la pergolida. La pergolida es el más potente y uno de los que más vida media presenta. Los efectos adversos son similares a los de la bromocriptina, tiene su mismo origen y es un potente alucinógeno. ¿Ok? Atención con esto. Entonces, por eso no es tampoco una de las primeras opciones. Este medicamento no es comercializado en nuestro país, solo en Europa. Se administra por vía oral. ¿En quién está contraindicado? En embarazadas, madres lactantes, valvulopatía, enfermedades cardíacas, mentales, insuficiencia hepática y renal. Otro, el pramipexole. Tiene un efecto clínico más importante sobre el temblor y la depresión. Les dije, ¿no?, que la depresión iba acompañando al Parkinson, pero no solamente porque la persona que le diagnostican Parkinson se deprime, sino porque la deficiencia de la dopamina es lo que induce a la persona a tener depresión. Hasta inclusive la depresión es lo primero que sienten antes de tener los síntomas parkinsonianos. Se administra por vía oral y se recomienda una dosis de 0,375 miligramos al día, administrados en dosis divididas. La dosis se puede graduar en intervalos de 5 a 7 días. Está contraindicado en los que tengan hipersensibilidad al medicamento, embarazo, lactancia, insuficiencia renal y hepática. Y entre sus efectos adversos son sueños anormales, confusión, constipación, delirio, mareo, fatiga, cefalea, alucinaciones, aumento del apetito e insomnio. En cuanto a su farmacocinética, después de su administración oral, el pramipexole se absorbe rápidamente. El rango de absorción del medicamento disminuye con los alimentos. Se metaboliza mínimamente en los seres humanos. La principal vía de eliminación es la renal y un 2% solo en las heces. Tiene una vida media de 8 horas en un adulto joven, mientras que en el adulto mayor puede alcanzar hasta las 12 horas. Su farmacodinámica es un agonista también de la dopamina. Se une con mucha afinidad a los receptores de 2 y de 3. ¿Se acuerdan que habíamos visto que la dopamina tenía 5 tipos de receptores? Bueno, prefiere los receptores de 2 y de 3. Y otro fármaco, el ropirinol. Es un agonista dopaminérgico de los receptores de 2, de 3, de 4 de la dopamina, con afinidad para los de 3. Su vía de administración, oral. Sus contraindicaciones, hipersensibilidad, embarazo, lactancia y obviamente menores de 18 años. Los efectos adversos, náuseas y crisis del sueño, o sea, menos efectos adversos, ¿sí? La cabergolina, otro agonista dopaminérgico, estimula los receptores de 2
Tiene una larga semivida de eliminación diaria y permite que tenga una administración única vía oral. ¿Vieron que los otros tenían que ser administrados cada 8, cada 12 horas? Bueno, la ventaja de esta cabergolina es esa, una vez al día. Se une a las proteínas de forma moderada, 40%, tiene un metabolismo hepático, secreción es por la orina y por las heces. Y este es la amantadina. Este es un liberador presináptico de la dopamina. Esta amantadina en realidad es un antiviral, ¿ya? Pero tiene una eficacia sintomática limitada sobre la enfermedad del Parkinson, bloqueando los receptores NMDA, que son los que degradan a la dopamina. O sea, los NMDA para el glutamato, ¿sí? Y su posología son 2 cápsulas, una en la mañana y una al mediodía, con una dosis única de 300 miligramos. Contraindicaciones: insuficiencia hepática, insuficiencia cardíaca congestiva, epilepsia, y se debe ajustar las dosis en caso de insuficiencia renal. Los efectos adversos: puede haber cambios en el humor, mareo, retención urinaria, ataxia, confusión, alucinación. Y se administra vía oral con una biodisponibilidad de hasta de un 90%, con metabolismo hepático y renal, excreción renal. Bien. De los inhibidores de la MAO, de la monoaminoxidasa B, del tipo B, estas enzimas interfieren con el metabolismo de la dopamina. Entonces, ¿qué va a hacer estos inhibidores? Pues no van a permitir esa destrucción de la dopamina. ¿Y quiénes son esos? Vamos a ver a la selegilina. Esta actúa mejorando los efectos de la levodopa, teniendo una actividad antiparkinsoniana leve. Posología: se toma por lo general 1 o 2 veces al día, por la mañana y antes del mediodía, para evitar la interrupción del sueño durante la noche. La dosis no debe exceder los 5 miligramos recomendados. Efectos adversos: náusea, alucinaciones, confusión, depresión, hipotensión ortostática, insomnio, arritmia, bradicinesia y discinesia. ¿En quién está contraindicado? Embarazo y lactancia y en pacientes pediátricos. En cuanto a su farmacocinética, se absorbe rápidamente en el tracto gastrointestinal y cruza la barrera hematoencefálica. Es sometido a un extenso metabolismo de primer paso en el hígado. Se excreta en forma de metabolitos en la orina y aproximadamente un 15% aparece en la materia fecal. Se encuentra unida a proteínas aproximadamente en un 94%. Anticolinérgico de acción central: el triexifenidilo. Es un bloqueante muscarínico. Es un análogo sintético de la atropina. Tiene una vida media de 10 a 12 horas. Cruza rápido la barrera hematoencefálica. Su dosis se deben administrar en 2 o 3 tomas vía oral. No se deben administrar en los que tengan hipertrofia prostática, ilioparalítico, estenosis pilórica. Entre sus efectos adversos son los propios de los muscarínicos: boca seca, caries, disminución de las secreciones bronquiales, midriasis, fotofobia, visión borrosa, glaucoma agudo en sujetos susceptibles, taquicardia, retención urinaria, constipación, inhibición de la secreción gástrica y de la motilidad intestinal, disturbios de la memoria. Es un antagonista competitivo de la acetilcolina y de otros agonistas de los receptores muscarínicos. Su acción es central y tiene muy poca acción sedativa. Bien. Y ese es el link para que ustedes puedan entrar y ver ese video de un joven que le dio con Parkinson, pero que está acompañado de un neurólogo. Es con un neurólogo además que hacen una conversación. ¿Ok? Bueno, hasta aquí, ¿tienen alguna duda? Por favor. ¿Sí, no? ¿No, chicos? No los escucho. Hola, doctora.
Ya aparecieron. ¿Dónde estaban? En el baño, comiendo, echados, durmiendo, mirando la novela, las noticias. ¿Qué? Ya. Bueno, chicos, ahora sí, préstenme atención. Bien. Uy, veo que solo hay 35. Ya. Hasta aquí hemos visto, hemos conocido muchas familias farmacológicas, ¿sí? Bueno, estaba esperando darles a ustedes ya este tema, porque los otros grupos ya les di, pero les estoy diciendo ahora a ustedes y les voy a comunicar a los otros grupos con los que llevo igual clase, que deben ir formando ya su grupo para preparar su trabajo final. ¿Ok? Vamos a hacer un grupo de máximo 10 personas, así que vayan buscando unirse máximo 10 personas para que hagan su trabajo final. Ahora, ¿por qué les digo eso? Y les voy a decir al otro grupo primero. Vayan escogiéndome el tema de lo que quieren hablar, de qué fármaco van a hablar. ¿Quieren alguna familia? ¿Quieren un fármaco? Quiero que primero me digan de qué quieren hablar. ¿Para qué? Para que no se repitan los temas. O sea, no quiero, primero quiero tener de qué van a hablar y según eso ya vamos a hablar qué pueden hacer o qué es lo que ustedes quieren hacer. Tal vez tienen una idea, me la dicen y podemos ir viéndola. ¿Ok? Entonces, hasta aquí hemos visto ya varios fármacos. Nos faltan por ver. Vamos a ver en la próxima clase colinérgicos, anticolinérgicos, adrenérgicos y adrenérgicos. Y después de sus parciales vamos a ver diuréticos y fármacos cardíacos. En general, o sea, ya es otro grupo que vamos a ver, de eso vamos a ver en 3 clases. Entonces, no sé si quieren ir escogiendo ya sus temas o tal vez quieren esperar a que veamos otros más, pero de entrada ya tienen bastantes fármacos para poder elegir el tema. ¿Ok? Ahora, por favor, no se olviden que sea, les pido que sea en el transcurso de esta semana, que escojan su tema para que yo pueda revisarlo bien, que no estén repitiendo tema con los del otro grupo. Entonces así yo les digo, si está bien, siga, si no, o sea, el que gane, el que llegue primero, ese se queda con ese tema. Por decirles, si este grupo decidió hablar de las anfetaminas, uno de estos 5 grupos que ustedes se van a armar, uno de ustedes decide hablar de anfetamina y también resulta que el grupo L, hay un grupo que quiere hablar de anfetaminas, pues yo voy a considerar que se quede el que primero presente el tema de anfetaminas, ¿no? O sea, a eso me refiero, ¿ya? Entonces, por eso les digo, vayan armando su grupo, busquen de qué tema quieren hablar, pásenme el título, el tema, lo que quieren hablar, y de ahí vemos qué forma podemos abordar el tema, ¿ok? ¿Entendido? Está bien, Como doctora. los Sí, romanos. doctora. Ya. Y no se olviden la presentación de su trabajo, de este tema, es pasarme su esquema o mapa mental que hayan hecho. Lo mismo que hicimos con el tema anterior, ¿ok? Ya, doctora. Muy bien. ¿Positivo o negativo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna Positivo, consulta? doctora. Ya. No se olviden de ver el video, así van a entender mejor de una persona que está tomando levodopa todo lo que viene sintiendo, ¿ok? Una cosa es que uno se los diga y otra cosa muy diferente escuchar ya a la persona y cómo ha sido su evolución de su vida con el uso de los antiparkinsonianos. Bien, si no tienen ninguna duda, no se olviden de marcar su asistencia, por favor. ¿Ok? ¿Nada más?
Sí. Sí, Alessandra. Es para hacer Denise, sí. Mapa mental, exactamente. Igual que hicieron el anterior. Fíjense que eso les va a ayudar a estudiar. Son hartos nombres, son hartos fármacos. Necesitan ya ir organizando bien sus ideas para que no mezclen. Ahorita voy a pasarle la diapositiva. Ay, ve, ya me estaba olvidando de que hay que corregir ese detallito. Uh-huh. ¿Ya terminó la clase, doctora? Sí, ya terminaron. ¿Podemos salir? Está bien, le doy permiso. Ujú. Gracias, doctora. Hasta luego. Ok, no, si no tiene nada que preguntarme, ¿seguro? Sí, Ok. seguro. Gracias. Hasta luego. A ustedes, chicos, cuídense, por favor. Ya. Chao, doctora. Chao, chicos, cuídense. Estoy arreglando su diapositiva para poder pasárselas ahorita, ¿ya? Hasta luego, doutora. Gracias. Hasta luego, chicos, cuídense, por favor.